Estamos de vuelta con las elecciones, con la encuesta CADEM. Estamos a 42 días exactos de la primera vuelta. ¿Cómo ha variado el escenario en una semana, el escenario presidencial? Bueno, para analizarlo está con nosotros, por supuesto, Mauricio Morales. Mauricio, bienvenido, buenas noches. Hola, Connie, feliz de estar contigo nuevamente luego de tanto tiempo. Te saludo después de tantos años que... Sí, pues, así es. En tantas entrevistas. Exactamente. Oye, yo estaba esperando esta sección. Ah, qué bueno. Que fuera domingo para presentar esta sección. Y la gran pregunta hoy día, o una de las preguntas detrás de la encuesta CADEM es: ¿qué pasó con José Antonio Kast, que venía bajando hace varias semanas? ¿Sigue bajando hoy? Hay varias conclusiones, Connie, respecto a la pregunta que me acaba de formular. Voy a responder directamente eso. José Antonio Kast detuvo la caída, se estacionó en el 23%, venía cayendo 6 semanas consecutivas, lo que causó cierta preocupación en su comando, pero la cifra de CADEM muestra que está en un 23% estacionado. Esto, Connie, va en línea con las otras encuestas que circularon este fin de semana, particularmente la encuesta Criteria y la encuesta Panel Ciudadano, que muestran a Janet Jara en el primer lugar con un 27%. Las tres encuestas arrojan el mismo resultado, con distintas metodologías, dicho sea de paso. El segundo lugar para José Antonio Kast, que varía entre 23 que le da CADEM y 26 que le da Criteria. Y en tercer lugar vendría Evelyn Matei, que va entre los 15 y los 17 puntos, dependiendo de la encuesta que estemos mirando. Vamos a ver entonces la primera pregunta, ¿cierto? El escenario de primera vuelta, esto si es que fuera el próximo domingo. Próximo domingo, exactamente. Acá observamos a Janet Jara ya en el primer lugar, marcando una mayor distancia con José Antonio Kast. 4 puntos la separan de él, pero igual, Connie, eso está dentro del empate estadístico, está dentro del error muestral. Toda vez que esta encuesta, Connie, es importante mencionarlo, la encuesta CADEM elevó de 707 a 1005 los casos, lo que hace que ese error pase del 3,7 al 3,1 y que por lo tanto estas estimaciones puntuales sean un poco más precisas. Ya, importante ese cambio metodológico, porque en el fondo aumenta la muestra, ¿cierto? La cantidad de encuestados es mayor y por lo tanto se reduce, como dices tú, reduce el error. Entonces tenemos mantención de Janet Jara en el primer lugar, ¿cierto? Así es. Con una pequeña alza, lo que demuestra que no pasó nada o no tuvo ningún efecto. Después vamos a analizar uno por uno, pero me atrevo a decir, todo el lío con el programa de gobierno, con el anexo de programa, parece no haberle afectado. Es una discusión de ley que una discusión de base, ¿verdad? Luego tenemos, claro, lo que mencionaba José Antonio Kast, detuvo la caída, detuvo esa pequeña hemorragia que presentó en las últimas 6 semanas, quedó con un 23%. Evelyn Matei no logra seguir acortando distancia, por lo menos de acuerdo a esta encuesta de opinión. Sí lo hace en la encuesta Criteria. Acá hay 8 puntos de diferencia. La semana pasada, Connie, eran 6 los puntos que separaban a Matei de Kast, pero de todas maneras no podemos dar por cerrada la elección sin perjuicio de que esa brecha no haya seguido disminuyendo. Ya, ahora, en este caso, como tú decías, con la diferencia con Criteria, en Criteria muestra un alza de 3 puntos de Evelyn Matei, y son, uno podría decir, los mismos 3 puntos que baja Janet Jara, sí, que se están yendo, para que lo analicemos después, que se estarían yendo a Matei. Sí. En este caso, no sube, sino que baja. Sí, tiene una pequeña caída. Insisto, acá lo importante siempre es calcular la brecha. Fíjate en la medición anterior. 17 contra 23 eran 6 puntos, ahora 23 contra 15 son 8 puntos. Por lo tanto, hay que seguir trabajando en la dirección de tratar de reducir esa brecha. Luego está Johannes Kaiser, se mantiene con sus 11 unidades, Franco Parisi con 10, y luego los candidatos más pequeños en términos electorales, como Harold May Nichols con 4 puntos, Marco Enrique Ominami con 1 y Eduardo Artés, que en 2 semanas consecutivas no ha tenido menciones, Connie, con un 9% de personas que no saben o no contestan o no les gusta ninguno de los 8 candidatos que están en la papeleta. Ya, cuarto lugar entonces para Johannes Kaiser, bastante estable, con una digamos, votación mayor a lo que ha tenido en las últimas semanas, si retrocedemos como a 3 semanas atrás, porque Franco Parisi en algún minuto en la CADEM estuvo aquí. Exactamente. Estuvo en el tercer lugar y ahora está en el quinto. Bueno, esto es bien empate. Es bien empate, sí. Pero hay varias cosas importantes de las que acabas de señalar. Por ejemplo, que esta distancia que hay entre Evelyn Matei y Johannes Kaiser de solamente 4 puntos es la más pequeña que ha existido en toda la medición de CADEM. Incluso cuando Evelyn Matei tuvo solamente 11 puntos, mantuvo entre 5 y 6 puntos de diferencia con Johannes Kaiser. Ahora esa distancia se redujo a 4 puntos. Dicho en términos más simples, hay más competencia entre el tercer y el cuarto lugar que entre el segundo y tercer lugar, por lo menos de acuerdo a esta encuesta CADEM. Ya, este es el escenario, digamos, si las
por quién votaría la gente en caso de que las elecciones fueran el próximo domingo. Vamos a la otra lámina donde la pregunta es, más allá de lo que querría usted, ¿quién cree que va a salir presidente Exacto. o presidenta? ¿Quién cree usted que va a ser el próximo presidente de la República? Esta es la mejor métrica para José Antonio Kast. Un 40% cree que él va a ser el próximo presidente de la República, pero se le acercó bastante Janet Jara, que marca 34 puntos. Desde el 18 de julio que no se veía una distancia tan pequeña en la imagen de triunfo entre ambos candidatos, aunque en esa oportunidad, Connie, Kast marcaba 31 y Jara 26, o sea, entre los dos sumaban el 57% porque estábamos recién iniciando el periodo no formal de campaña, pero sí de presentación de candidaturas. Acá estamos hablando de que cerca de las 3/4 partes de la población cree que el próximo presidente va a ser Kast o va a ser Janet Jara. Por Matei solamente el 7%, lo mismo que Franco Parisi, y cierra la nómina Johannes Kaiser con un 5% de imagen de triunfo o expectativa de quién va a ser el próximo presidente de la República. Ya la pregunta que uno se hace aquí, si esto está, uno podría hablar de que esto, la verdad es que la suerte está echada o la carrera ya está corrida y pocas posibilidades hay de que esto cambie, tal vez entre ellos dos, pero con Evelyn Matei. Sí, está un poco más complicado. Sería una hazaña realmente que Evelyn Matei pudiese pasar a José Antonio Kast y quedarse con el segundo lugar. No digo que no pueda ocurrir. Lo que estoy diciendo es que ninguna candidatura en la historia de Chile desde el año 57 en adelante, Connie, que es desde donde tenemos encuestas de opinión, ha tenido la siguiente evolución. Es decir, partir como favorita, llegó a marcar 28 puntos, caer al 11% y luego tener una remontada final. Eso sería una verdadera hazaña. Yo sigo pensando que Evelyn Matei lo puede hacer, le falta todavía quizás nombrar a personas más destacadas en el ámbito económico y en el ámbito de seguridad que sean verdaderos voceros, tal como lo ha hecho Kast, pero todavía queda carrera por terminar. Bueno, solo para terminar, claro, probablemente la posibilidad que tiene Evelyn Matei de acortar la distancia es que haya un movimiento en masa de la centroizquierda, la exconcertación, los viudos de la concertación que no quieren votar por Janet Jara y que podrían terminar salvando, entre comillas, a Evelyn Matei. Sí, tendría que darse esa Porque condición. por la derecha no va a ser. Claro, tendría que darse esa condición y adicionalmente que el elector de derecha o más de derecha más radical crea que José Antonio Kast se puso muy moderado y se vayan con Johannes Kaiser. Esos dos movimientos podrían favorecer efectivamente a Evelyn Matei. Buenísimo. Gracias, Mauricio. Listo, pues nos estamos viendo. Buenas un gusto. noches. Chao. Claro.